Al buscar un objeto sublime para este proyecto pensé ante todo en la música, infinita, llena de posibilidades, llena de magnitud y poderío, que tiene un efecto sobre nuestro ánimo, lo conmueve. Posee al mismo tiempo facultad de conocimiento y facultad de desear, lo que la volvería al mismo tiempo objeto de lo sublime matemático y de lo sublime dinámico. De lo primero, porque es absolutamente grande en nuestras ideas, y de lo segundo, porque causa en nuestro ánimo un movimiento que, si lo comprendemos sin atemorizamiento, conlleva una elevación de la fortaleza del alma sobre su término medio habitual. Pero luego recordé un fragmento de la lectura de Kant. Se tiene que enseñar lo sublime no en productos de arte ni en las cosas naturales, sino en la naturaleza bruta, en medida que no conlleve a ningún fin determinado, ningún atractivo o emoción, meramente en cuanto contiene magnitud. Por lo que pude comprender que lo sublime va mucho más allá de un objeto o de un campo artístico en particular. Según Kant, sublime es en la naturaleza en aquellos fenómenos cuya intuición conlleva la idea de infinitud. Lo sublime no puede ocurrir de otro modo que por la inadecuación más grande y esfuerzo de nuestra imaginación en la estimación de la magnitud del objeto. La medida fundamental de la naturaleza es el todo absoluto. Es grande por sobremedida de los sentidos y por eso permite juzgar como sublime, lo que quiere decir que la verdadera subliminidad solo tiene que ser buscada en el ánimo del que juzga, el cual halla que todo el poderío de su imaginación es inadecuado a las ideas de éste. La subliminidad está contenida en nuestro ánimo en la medida que podamos llegar a ser conscientes de nuestra superioridad sobre la naturaleza dentro y fuera de nosotros, por lo que no me atrevo a hacer este proyecto en vistas de un objeto en particular, sino teniendo como enfoque principal al ánimo del hombre, que dispuesto de la manera correcta puede hallar subliminidad matemática y dinámica en cualquier objeto que ve. Primero, me gustaría hablar de los problemas que existen en el ánimo para llegar al movimiento que causa la subliminidad dinámica. El temor, como nos dice Kant, es necesario para la comprensión de lo sublime dinámico. Sin embargo, el atemorizamiento imposibilita la complacencia y por ende el movimiento del ánimo, que lo sublime debe causar. Este atemorizamiento sucede porque intentamos resistirnos frente a esta sensación. Creemos, de una manera absurda, que tenemos algún poder para evitar este fenómeno que se representa en nosotros, y lo reprimimos en vez de aceptar que cualquier resistencia frente a este sería completamente vana. Segundo, debo resaltar los problemas que existen al intentar conocer a partir de lo sublime matemático. Lo sublime matemático es lo que es absolutamente grande, grande absoluto. Es una magnitud que solo es igual a sí misma, por lo que no puede ser buscada en las cosas de la naturaleza, sino únicamente en nuestras ideas. El error consiste a atribuirle esta magnitud a las cosas y no encontrarlas en nosotros mismos, por lo cual nunca se podría llegar a la amplitud del conocimiento, ni llegar a lo sublime matemático. No se llega a conocer una facultad del ánimo que exceda toda la medida de los sentidos. Pero ¿de dónde derivan estos problemas tan comunes en el ser humano? Para responder a esta pregunta es necesario hacer un análisis psicológico del ser humano, el cual llevaría horas si fuese detallado, por lo cual me limitaré a mencionar sus causas generales basándome en los principios de la psicología analítica de Carl Jung. Para Jung, existen 4 fuerzas que mueven nuestras acciones: el consciente, el inconsciente colectivo y el consciente colectivo. Pero existe algo que va mucho más allá de estas 4 y que abarca el universo en su totalidad, el sí mismo, del cual hablaré más adelante. En el inconsciente se encuentran fuerzas que nos mueven involuntariamente. Puede ocurrir por su represión o por su desconocimiento. En lo inconsciente colectivo existen fuerzas que nos mueven como raza humana y que nos afectan a todos, por lo que se repiten a lo largo de la historia en lugares muy distantes entre sí. En este inconsciente colectivo está contenido el sentido común del que nos habla Kant. Es lo subjetivo universalmente. En lo consciente colectivo están las fuerzas que nos mueven por lo que se espera de uno dentro de la sociedad, basada en conceptos y prejuicios de lo que se considera deseable o indeseable en dicha sociedad. Dentro de lo consciente está lo que estamos conscientes como individuos que hacemos y las razones por las cuales lo hacemos. Para Jung, la meta es el proceso de concientización o de individualización, en el cual nos volvemos conscientes de las fuerzas que nos mueven y podemos diferenciarnos como individuos, conscientes
de lo que hacemos y las razones por las cuales lo hacemos. Sin embargo, a uno lo siguen moviendo fuerzas sobre las cuales la razón no tiene poder. El problema existe en que intentamos entender al mundo y a nosotros mismos de una manera racional, lo que imposibilita su verdadero conocimiento. Al igual que con lo sublime, debemos hacernos conscientes de todo lo que nuestro pensamiento abarca para poder conocerlo. Así, esto significa no entenderlo de una manera racional u objetiva. El sí mismo va más allá del individuo y contiene una especie de pensamiento universal. Uno no puede llegar a identificarse con este, pero sí entender que uno es producto de este, lo que conlleva a un mayor entendimiento de uno y del mundo que nos rodea. Conlleva a un pensamiento sublime que logra emanciparse de prejuicios y conceptos racionales para lograr un mayor entendimiento del universo y poder encontrar esta subliminidad. El problema reside, a fin de cuentas, en el ego, el deseo de tener propiedad y control sobre las cosas que nos rodean y sobre nosotros mismos. Es necesario un sacrificio del ego para poder entender el universo en su totalidad y como realmente es, sublime. Podemos decir que los problemas para llegar a lo sublime son parecidos a los que existen para hacer un juicio estético puro. No dependen del objeto en cuestión, sino de la disposición que tiene el ser humano frente a la reflexión de este, con la diferencia que lo dinámico se debe emanciparse también de la sensación. Llegar a este estado sublime es, en otras palabras, una emancipación del ego y del deseo por tener conocimiento por encima de conocer. Uno puede encontrar lo sublime matemático en cualquier piedra o en cualquier grano de arena, en cuanto los ve como átomos, como sustancia universal que se creó en el principio de los tiempos y que llegará hasta el final. Uno puede encontrar lo sublime dinámico en cualquier montaña, en cualquier río o en cualquier persona, en cuanto son recipientes de átomos que se crearon en el Big Bang y llegaron hasta aquí para luego alcanzar el final del universo. El entendimiento de esto conmueve al ánimo. Claro, es temoroso, quizá determinista, pero es absurdo atemorizarse frente a algo tan sublime. Este estado lo han conocido sabios a lo largo de la historia. Antes que Kant, los Upanishads y los Vedas de los Brahmanes hablan de un sacrificio de los prejuicios humanos para encontrar el estado de iluminación, en el cual entienden el mundo de una manera más elevada. En el libro tibetano de la muerte se habla de un estado al que se llega en la muerte, en el que uno está frente a la luz, frente a lo absolutamente grande, pero uno se atemoriza y desciende de dicha luz. Solamente enfrentándola, así sea temerosa, puede uno alcanzarla y llegar a la paz. Después de Kant, Kierkegaard habla de la divina providencia, o Carl Jung del sí mismo, o el personaje de Germán G. Siddhartha, que llega a la iluminación al emanciparse del concepto del tiempo, y verá a todo y a todos como seres de luz. Incluso en los tiempos modernos, Stephen Hawking habla del universo, su comienzo y su final. Dice que no somos más que vehículos para átomos que existieron desde el comienzo de los tiempos, en una eterna expansión con un posible fin. Nosotros y el mundo que nos rodea no son más que una parada en este camino de los átomos, un abrir y cerrar de ojos en la existencia de estos y del universo del que estamos hechos. Para concluir, me gustaría mencionar que existen sustancias que facilitan este proceso. La ayahuasca, planta ritual para los indígenas, o el peyote utilizado por los nativos americanos, o el LSD. Estas sustancias posibilitan una corta visión emancipada de conceptos y prejuicios. Si uno logra no atemorizarse frente a lo que ve, llega a conocer lo sublime, o en palabras de William Blake, que Aldous Huxley utiliza en Las puertas de la percepción. Si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo habría de mostrarse al hombre tal cual es, infinito. Pero el hombre que regresa por la puerta del muro ya no será nunca el que salió por ella. Esto es lo que más nos atemoriza, y por esto no es común que lleguemos a lo sublime.